Kazu nunca fue la más bonita. De hecho, mucho antes de convertirse en una de las artistas más reconocibles de Latinoamérica, ya habían personas diciéndole que era rara por cómo se vestía y por cómo se veía. Ella misma ha contado que desde los 13 o 14 años se burlaban por su estilo, pero la niña, Julieta, salía feliz con sus outfits, aunque más adelante se dio cuenta de que pues era básicamente el hazmerreír del pueblo. Después llegaron los tatuajes, el trap, los looks cada vez más extremos, las críticas, la fama, una relación que transformaría su vida para siempre y más adelante una Kazu completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. Pero si miramos todo su recorrido en orden, podemos darnos cuenta, Kazu cambió muchísimo, sin dejar de parecer Kazu. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, tenemos que volver al principio. De niña cantaba folclore argentino. Su primer proyecto fue dentro de la cumbia argentina, bajo el nombre de Julie Kay, dato curioso. Es decir, antes de que Kazu tuviera una identidad musical, hubo varios intentos: folclore, cumbia, rock y finalmente rap y trap. Cuando se acercó a la escena del freestyle y a los artistas urbanos de Buenos Aires, comienza una transición que terminaría convirtiendo a Julieta Casuccelli en Kazu. Así que en 2017 lanza Quilla, en un momento donde el trap argentino prácticamente estaba naciendo. Dicho por ella misma, no había una escena del trap, nosotros la creamos. Y Kazu era una de las pocas mujeres ocupando ese espacio, entrando en un ambiente musical que estaba fuertemente asociado con hombres. Así que construyó una imagen que impusiera. Y nuevamente, dicho por ella misma, tuvimos que asustarlos. Con su primer álbum, Maldades, esa construcción sería todavía más clara. Sexualidad, lenguaje explícito, oscuridad, tatuajes y su tendencia a no limitarse, ya que en este álbum combinó trap, hip hop, R&B, reggaetón y dembow. Y es que algo muy interesante en este tipo de personas es que, número uno, no se limitan a lo que deberían ser, y número dos, son multifacéticas. Los inicios de Julieta fueron con cumbia, pero también era fan del reggaetón. Y es que, ¿por qué limitarse? ¿Y por qué esa tendencia de la sociedad de que si sales del molde ya te encasillan en la loca o la mala, como pasó con Kazu, y algo que interesantemente es más común en mujeres que en hombres? Tenemos muchos looks icónicos de Kazu en esa etapa: el flequillo recto y cortísimo, el pelo negro, los laterales rapados, y es que jugaba muchísimo con su apariencia. Hay algo casi extraño, casi de personaje en ciertos looks de esa época, como si estuviera buscando alejarse deliberadamente de esa idea tan reconocible de cómo debería verse una mujer bonita. Pero una cosa es cómo te miran y te perciben los demás, y otra muy distinta es cómo te sientes tú contigo misma. Y tomémonos un momento, por favor, para hablar específicamente del tema de los tatuajes, que tienen un particular peso en Latinoamérica. Durante mucho tiempo, los tatuajes estuvieron asociados con distintos contextos, como de rebeldía, marginalidad o incluso criminalidad, que creo que eso da para un video completo. Y tampoco significaba lo mismo ver a un hombre con tatuajes que a una mujer, mucho menos cuando esta mujer estaba construyendo una carrera pública. Y cada vez más la Kazu los incorporaba en sus looks, los mostraba en sus videos musicales, en sesiones de fotos, en alfombras rojas. Es algo muy interesante porque en muchos casos y para muchas personas, tener una mujer como Kazu enfrente, de solo mirarla, crees que pues sabes quién es esa persona. Pero algo que personalmente me encanta es que mientras más extrema se volvía su apariencia, más contrastaba con la mujer que aparecía cuando tenía que sentarse frente a una cámara y hablar. Su manera de expresarse era tranquila. Hablaba con bastante claridad sobre su música, sobre lo que quería hacer, sobre la industria en la que estaba entrando. No parecía necesitar adoptar frente a una entrevista la misma actitud desafiante que podía formar parte de sus videos musicales y su estilo musical. Y esto se vuelve todavía más interesante cuando escuchamos cómo hablaba de sí misma, porque Kazu podía presentarse con
una imagen bastante extrema y al mismo tiempo hablar de su carrera con una conciencia muy concreta de lo que estaba haciendo. Sabía que estaba entrando en una escena dominada por hombres, sabía que su apariencia provocaba determinadas lecturas y sabía que muchas personas iban a construir una idea de ella antes de siquiera conocerla. De hecho, años después, explicaría que no ser una mujer sumisa había hecho que algunas personas la percibieran como una amenaza. Y ahí aparece una contradicción que se repite durante toda esta etapa. Kazu podía controlar perfectamente la imagen que proyectaba, pero no podía controlar lo que las demás personas decidían interpretar de ella. Podían ver los tatuajes y asumir una personalidad, podían ver su ropa y asumir una forma de vida, podían escuchar sus canciones y construir una idea completamente distinta a la esencia de lo que ella quería proyectar. Aunque confieso que a mí tampoco es que me gusten mucho esas canciones, pero es complejo juzgar la totalidad de una persona en simplemente una parte de su arte, digo yo, no sé. Mientras tanto, en las entrevistas aparecía Julieta, hablando de música, explicando sus decisiones y contando cómo estaba intentando abrirse camino en una industria que todavía estaba aprendiendo a verla como una artista y no simplemente como una mujer haciendo trap. Y entonces llega la decisión que cambiaría su vida para siempre: Christian Nodal. En 2022 comienza esta relación con Nodal. Para ese momento, Kazu ya tenía una identidad artística completamente construida. Esa estética entre punk, gótica y urbana eran parte de lo que el público reconocía inmediatamente como ella. Pero durante la relación entraron elementos nuevos, looks más femeninos, vestidos, transparencias, maquillaje diferente. Y es válido crecer, es válido cambiar, es válido quizás adaptarte a cierto momento determinado. No necesariamente pienso que sea a un hombre, sino quizás pues el complemento de ambas personas, como que tanto el estilo de ella cambia un poco y el de él. Entonces no siento que pase como igual dicen mucho de las Kardashians, que se adaptan a sus hombres. Creo que ahí sí es un ejemplo que se nota un poco más. Pero bueno, no sé, déjenme saber ustedes qué creen de esta parte. Esta relación se convirtió en parte de la conversación pública, gran parte, pero también lo hizo su apariencia. Cada cambio de look era analizado, comparado y comentado. Pero lo que viene después es probablemente uno de los cambios más interesantes de toda su historia. Porque cuando Kazu vuelve a aparecer públicamente, no vuelve exactamente como esa Kazu que habíamos dejado. Después de una de las rupturas más mediáticas, desastrosas y comentadas de la música latina en los últimos años, Kazu reaparece desde otro lugar y pudo volver con un álbum de trap que realmente se prestaba muchísimo para el momento. Es un estilo excelente para tiradera, o sea que se hubiera podido deshogar como ella quisiera, pero en cambio nos sorprende con Latinaje, un álbum en el que recorre distintos sonidos de Latinoamérica: cumbia, folclore, bachata, merengue, tango, salsa, funk brasileño, balada. Amo eternamente ese álbum, me captó desde la primera canción que escuché. De cierta forma, regresando un poco a sus inicios, pero esta vez como Kazu, una mujer con una carrera ya construida después de convertirse en madre y después de atravesar una de las etapas personales más expuestas de su vida. Y luego de conocer su historia, no veo Latinaje como una reinvención, sino como una artista que nunca se ha limitado y que siempre ha hecho básicamente lo que le ha dado la gana. Puede que te guste la música de Kazu o puede que no. Incluso puedes que conectes más con la Kazu de ahora que con la de sus primeros años. Como les dije, a mí personalmente su música de antes no me gusta mucho. Hay algunas que sí, pero en general no, y como que no conecto con ese estilo, pero eso no me impide reconocer algo que atraviesa toda su historia. Kazu nunca necesitó convertirse en lo que los demás esperaban de ella para construir una carrera, ni antes ni ahora. Cambio de género musical, cambio de estética, cambio de etapa y volvió haciendo algo completamente diferente a lo que muchos probablemente esperábamos, porque al final intentar gustarle a todo el mundo puede hacer que termines pareciéndote a todo el mundo, mientras que mantenerte fiel a lo que tú eres, incluso cuando eso significa que algunas personas no van a entenderte, no van a considerarte bonita, no van a apreciar tu arte o simplemente no van a conectar contigo,
puede terminar llevándote mucho más lejos. Y Kazu, te guste o no, es un gran ejemplo de éxito. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, si fue así, suscríbete a este canal, dime qué te pareció, te voy a estar leyendo en los comentarios y por supuesto te voy a responder a lo que sea que me comentes. Sígueme por mi Instagram, que por allá tengo una versión corta de este estilo de videos que sé que te va a gustar. Y nada, que nos vemos en el próximo.